que hablar sobre... Yes. Ahí sí, mis hermanos, estamos... Ahora sí, perdónennos, pero estamos aquí experimentando con distintas redes sociales, o sea, no redes sociales, en realidad con formas tecnológicas, no tenemos las mejores, así que bueno, lo importante es que podamos hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Y los hermanos nos puedan escuchar, así que esperamos que no vuelva a cortarse la imagen y podamos hablar de la palabra del Señor. Bien, como les decíamos anteriormente, estamos en el día 6 del ayuno de Daniel, este trabajo de 21 días, y estamos todavía dentro de la semana 1, que el tema general es la renovación personal, ¿ya? Donde es una semana donde día a día hemos tratado temas para ir limpiando nuestras vidas, ¿cierto? Para poder humillarnos, arrepentirnos de aquellas cosas que a Dios le desagradan, ¿cierto? Y poder volver a esa comunión con Él, con Dios, ¿ya? Y hoy día, el día 6, nos corresponde la tibieza, este tema. La tibieza, bueno, como hemos estado hablando los días anteriores, han sido pasajes del Apocalipsis, ¿cierto? Donde Juan le escribía a las iglesias, ¿cierto? A las 7 iglesias, y hemos sacado temas de ahí para ir analizando nuestra vida, ¿ya? Y la cita de hoy, el texto base, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 17, ¿ya? Dice así: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Fuerte, ¿eh? Bueno, aquí el Señor reprende a la iglesia, ¿cierto? Esta iglesia que se encuentra en la Odisea. Bueno, se llamaba la Odisea. ¿Saben por qué se llamaba la Odisea? No. Uno se imagina que es la Odisea, ¿cierto? Pero no, es una sola palabra, no es una palabra compuesta, sino que una persona, cuando fue a fundar esta ciudad, que fue a todo esto 250 años antes de Cristo, este personaje se llamaba Antíoco, ¿ya? Y le puso así a esta ciudad, la Odisea. ¿Pero saben por qué? No, está leyendo. Eso no se vale. Estoy corroborando si es verdad lo que dice. Le puso la Odisea porque su esposa se llamaba así. Interesante. ¿Se imaginan que hubiera una ciudad con mi nombre? Jessie Dicea. Dice. No. Entonces, bueno, por eso tiene este nombre. No tiene ningún significado como veíamos ayer, que tenía un significado bonito el nombre de la ciudad. Este no, solamente era el nombre de la esposa de este personaje.
Pero lo importante de resaltar de esta ciudad es que fue una ciudad súper importante porque era como el corazón bancario y financiero de todo el sector. Además, estaban como avanzados en la oftalmología. Entonces me imagino que igual las personas en esos años tenían problemas a la vista, no sé de qué manera lo habrán hecho, pero se especializaban en eso. Y lo otro, que era un lugar, un asiento de grandes industrias. Entonces, obviamente había dinero circulando en la ciudad. Había buena economía. Claro, buenísima. Entonces, claro, se había convertido en una de las comunidades más ricas, ¿ya? Porque obviamente tenía un movimiento comercial la ciudad. Pero ¿saben qué? Todo esto llevó a la iglesia, en este caso, que estaba situada en esta ciudad, tuvo un efecto negativo en ellos. Así como lo hemos ido viendo los días anteriores, les afectó en su vida espiritual, en su vida diaria, en su comunión con Dios. ¿Saben por qué? Por el dinero. Por el dinero. Sí, pero es que aquí hay un punto súper importante porque a lo mejor ellos no tenían la culpa de haber nacido en una ciudad rica, ¿cierto? Porque existen países ricos, ¿cierto? Como allá los árabes. Existen países que tienen una riqueza incalculable y las personas en realidad no tienen la culpa de nacer en ese lugar, pero el problema está en que estos cristianos, que lo más probable es que hayan conocido el Evangelio cuando Pablo estuvo en Éfeso, ¿cierto? Entonces ellos tuvieron como la fuente fidedigna del Evangelio. No les llegó un Evangelio desvirtuado, ¿cierto? Amén. Sino que a través de Pablo, ¿cierto? Cuando estuvo en Éfeso, seguramente se hicieron correr las cartas, como estaban cerquita ahí en todo ese territorio, en el Asia Menor, y bueno, tienen que haber conocido como la sana doctrina, por decirlo de alguna manera, y a Cristo. Pero el afán, quizás la ambición, la codicia o todo lo que tiene relación con lo material llevó a un adormecimiento espiritual a estos hermanos, ¿ya? Porque claramente el Señor se los dice. De hecho, a esta iglesia no le encontró nada bueno. Triste porque los hermanos seguían trabajando en la iglesia, y eso pasa cuando entra la monotonía en el cristiano, cuando ya se hacen las cosas como por inercia, por costumbre. Podría haber influido quizás el extremo o la mucha abundancia y comodidad. Sí, porque claramente en este pasaje el Señor resaltaba que ellos decían: yo soy rico, ¿cierto? Y no me hace falta nada, no tengo necesidad de nada, porque claro, pues no le faltaba nada, nada material. Entonces, eso pasa cuando ya, como lo hablábamos el otro día, cuando ya se pierde la dependencia de Dios, cuando la persona se cree autosuficiente, porque claro, es capaz de conseguir las cosas por su propio esfuerzo, tiene poder adquisitivo para lo que quiera, pero se olvidó de que igual es Dios
como lo comentábamos el otro día, que es Dios el que da las añadiduras, Amén. ¿ya? Entonces, la iglesia se volvió tibia y complaciente. Como hablábamos el otro día de la complacencia, eso les pasó a ellos también. Ahora, ¿qué significa ser tibio? ¿Qué significa ser tibio? Tibio, término medio. Término medio. No estar ni allá ni acá, ¿cierto? No digamos que indeciso, pero término medio, indiferente. Eso es una palabra súper clave, lo leí. ¿No? No, que- Indiferente, sí. Se entra en una indiferencia, porque estoy, pero no estoy ni muy cerca de Dios, pero tampoco estoy muy lejos, pero estoy. Entonces, como dicen por ahí, no muy cerca que te quemes, ni muy lejos que Bueno, te enfríes. pero aquí deberíamos quemarnos. Exacto, exacto. La diferencia es que con Dios tenemos que estar cerquita, lo más cerquita posible, para poder quemarnos, ¿cierto? Con su Estar en la presencia del Señor. fuego, ¿sí? Entonces, ellos perdieron este fervor y esta pasión por Cristo. Porque quizás, como decía en un principio, no tenían la culpa de haber nacido ahí, pero sí tuvieron la preciosa oportunidad de conocer el Evangelio, ¿cierto? Quizás no conocieron a Jesús en persona, pero sí conocieron el Evangelio como lo estamos conociendo nosotros en estos tiempos, ¿ya? Y perdieron ese fervor por Dios, esa pasión, y se adormecieron espiritualmente, pues. Y como muchos hoy día, marcando el paso, ¿ya? Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y van pasando más años y más años y más años, y de repente cuando reaccionamos, nos vemos que estamos donde mismo. No hemos crecido espiritualmente, no hemos hecho nada por la obra de Dios, y es triste esa condición. Pero sin embargo, durante todos esos días, semanas, meses y años, hemos estado yendo a la iglesia, a los servicios, quizás hemos seguido predicando, pero de una manera infructífera, porque verdaderamente nuestro corazón no está en eso, sino que se hace por costumbre, por monotonía, y eso no es lo que quiere Dios. Aquí en la palabra del Señor usa una expresión tremenda. Dice, yo te voy a vomitar de mi boca. O sea, si tú no cambias, si tú no reaccionas, yo te voy a vomitar porque produce asco. Es fuerte, pero cuando uno tiene esa sensación, ¿cierto?, de asco, de vomitar, es porque algo no está bien, algo no anda bien en el cuerpo. Entonces, como cuerpo de Cristo, nosotros es tremendo provocarle eso a Dios. O sea, no eres ni frío ni caliente. O sea, yo preferiría que fuera frío o caliente, pero tibio no. O sea, ¿estás o no estás? ¿Estoy o no estoy? ¿Estamos o no estamos? Ayúdanos, Señor. Que nos ayude el Señor. Las riquezas en la antigüedad se medían, esto es como, quizás aquí, a ver, ¿cómo explicarlo? A ver, les voy a explicar primero el contexto histórico. Antiguamente, hablando del Antiguo Testamento, las riquezas eran como una señal de bendición de Dios, ¿cierto? Tenemos un montón de ejemplos en el Génesis, Deuteronomio. Si la persona era súper bendecida hablando de cosas materiales, la bendición material en cuanto a animales, ¿cierto?, ganado, servidumbre, bueno, tenían siervos y también tenían esclavos. ¿Qué más? Oro, plata, ¿cierto?
todas esas cosas, esas posesiones de cosas temporales eran como un sinónimo de bendición de Dios, ¿ya? Bueno, y Dios estaba en el asunto, porque tenemos un montón de citas donde Dios bendecía a sus siervos, ¿ya? En Génesis 13:2, 24:35, 26:12 al 14, Deuteronomio y muchos versículos más. Pero con el paso del tiempo, este concepto se desvirtuó, ¿ya? Porque obviamente somos seres humanos y nuestro corazón es tendiente al mal, estamos hechos de esta carne pecaminosa, entonces, bueno, no digo que en todos los casos, pero sí pasó, que quedó registrado en la Biblia, que hubo esclavitud inhumana, explotación de viudas, de huérfanos, opresión al pobre, y hay muchas citas en cuanto a eso. Entonces, obviamente, eso no es grato ante los ojos de Dios. Y por eso también Dios hace la diferencia de los justos con los impíos, ¿cierto? De cómo administran sus cosas materiales. Y en Proverbios, miren, esto es como importante, en Proverbios se hace mención a que las riquezas sí se pueden adquirir, pero de manera honesta, ¿ya? No es, como decía unos días antes, no es malo tener cosas materiales, sino lo que es malo es cómo yo quiero obtenerlas, o si es de manera humana, trabajar para conseguir todo eso, donde entra la ambición, la codicia y un montón de obras de la carne. Donde claramente primero buscamos las añadiduras, claro, más que el dador de la añadidura. Exacto. Pero a veces ni siquiera hay añadidura porque se hace tan humanamente que Dios está completamente ajeno a esa situación. Entonces, en los proverbios se dice que sí se puede tener, pero de manera honesta. Por ejemplo, se habla mucho sobre trabajar, ¿cierto? Sobre ser responsable, ser diligente para conseguir las cosas que necesitamos. Pero también dice que puede, cuando por ejemplo los ricos a través de sus riquezas atraen a las personas, pueden tener amigos, digamos, amigos, uno no sabe si se acercan por el dinero, que es lo más probable, pero están rodeados de mucha gente. Eso también lo habla en Proverbios. También se puede tener honor, ¿cierto? Una vida asegurada a través de toda esta riqueza. También se pueden dar limosnas, regalos. También hace mención en los proverbios que los regalos, como de los ricos, abren muchas puertas. Bueno, y eso se ve hasta el día de hoy. Pero todo eso, a lo mejor uno que es pobre, desearía tener dinero, ¿cierto? Tener, quizás no riquezas, pero sí tener cosas. Y a veces hasta uno cuando ve otras realidades, este corazón perverso como que siente envidia, ¿o no? Sí, hay que ser honesto, hay que ser honesto. A veces uno dice, hoy tanto que prospera. Claro. La gente que no conoce a Dios, pero Dios en los salmos, ¿cierto? Como que deja súper claro el concepto, como que lo vuelve a poner como que lo vuelve a ordenar el concepto de las riquezas, de las bendiciones, sobre el impío, el justo. Entonces, dice que todas estas riquezas encierran peligros para nuestra vida, como el orgullo, ¿cierto? Intranquilidad, preocupación, el tener muchas riquezas.
Y aunque la persona trate como de conducirse piamente, su corazón va a ser muy tentado a caer en pecado. Entonces, cuando Dios restaura como este orden del concepto, Puedo ¿sí? recordar una cita Sí. que bueno, esa cita siempre la escuché y no tengo el capítulo ni el versículo, ¿ya? Pero es un proverbio que dice, no me des poco que te reniegue, ni me des mucho que me envanezca, que me olvide, algo así. O sea, como bien usted decía, en este sentido, Dios, creo que dentro de todo, quiere bendecirnos, pero como Él conoce nuestros corazones, Exacto. Él da a cada uno conforme el corazón, para que nosotros no reneguemos contra Él, ni tampoco nos alejemos. Exacto, porque claro, a lo mejor nosotros humanamente deseamos muchas cosas. Ay, si yo tuviera dinero, contribuiría en tal cosa en la obra del Señor, ¿cierto? Si tuviera dinero, daría, no sé, tantas cosas que uno dice que haría, pero que en el fondo Dios sabe que si fuera una realidad, a lo mejor nos envaneceríamos inmediatamente y las buenas obras se irían bien lejos de nosotros. Entonces, Dios obviamente no va a querer que nos perdamos, ¿cierto? No. Dios es el que conoce a profundidad nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Lo importante es no renegar, y estar contentos con lo que Él nos da para el diario vivir, ¿cierto? Contentos con la ropa que nos da, con el alimento y con las añadiduras que Él... ¿Qué pasó? No, pero lo que pasa es que mientras habla me voy acordando de términos bíblicos y principios a la vez. ¿Será necesario aprender a vivir en lo que respecta a la economía? Sí. ¿Será necesario aprender a vivir, aprender a sobrellevar? Ya no estoy hablando directamente, en relación a administrar bien la economía como para tener más, sino que aprender a vivir con lo que Dios nos da. Porque Pablo claramente dijo, en algún momento dijo, he aprendido a contentarme o alegrarme con lo mucho y con lo poco. O sea, en nuestra vida de servicio a Dios, en algún momento claramente Dios nos va a proveer, nos va a otorgar alguna bendición, pero no tenemos que pensar que siempre eso va a ser así, sino que en algún momento también vamos a pasar una situación de escasez. Pero ahí está el secreto: aprender a vivir en esas circunstancias que tiene la vida. Claro. Aprender a vivir. Y como también ayer hablábamos de esas pruebas que a lo mejor nos enseñan, ¿cierto? Nos van purificando y nos van haciendo mejores hijos de Dios. Porque nunca debemos olvidarnos que a Dios eso es lo que le importa, que nosotros nos vayamos perfeccionando en el caminar para que un día lleguemos a la presencia del Señor, ¿cierto? Y bueno, las riquezas también materiales muchas veces pueden volverse objeto de idolatría, ¿ya? Y eso impide... ¿Quieres leer un versículo? Sí, el pastor Nicolás mandó la cita bíblica que hacía referencia yo, pero que no me acordaba. ¿Ya? El pastor Nicolás mandó la cita. La podría haber mandado completa, pero mandó solamente el versículo. Okay. Dice así, del 7 al 10. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. No ofendas al esclavo delante de su amo,
pues podría maldecirte y sufrirías las consecuencias. Qué hermoso versículo. Sí. Oh, señora, yo creo que, no sé, yo creo que me gustaría pedirle al Señor que me ayude a tener ese corazón. Sí, es difícil. mm, Es difícil porque estamos en esta sociedad que como que nos empujan a tener como éxito reflejado en lo que uno tiene, en las posesiones y todo eso. Entonces, el Señor nos llama a todo lo contrario. Entonces, a veces es difícil apartarse de esa como presión social, podríamos decirlo, y concentrarnos nada más en lo que nos dice Dios por medio de su palabra, ¿ya? Como les decía, las riquezas materiales se pueden volver objeto de idolatría en las personas, y eso obviamente impide la comunión genuina con Dios, ¿ya? Tenemos el caso de Mateo 19, donde el Señor Jesús decía que era tan difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces, a veces uno puede decir, pero es que con tanto dinero, llevando una vida como fácil, sería más fácil servir a Dios. Pero en realidad el corazón se envanece tanto que se pierde eso. Entonces imagínense, este joven rico tenía muchas posesiones. Él era catalogado rico. Entonces había cumplido con la ley. O sea, podríamos decirlo que moralmente él era correcto, ¿cierto? Estaba como bien situado dentro de la sociedad como una persona moral, correcta, que cumplía la palabra. Pero Dios conocía su corazón. Entonces, y este joven quería seguir a Jesús más encima. O sea, tenía como la disposición. Él pensaba que podía seguir a Jesús. Quería estar ahí dentro del grupo. Pero Jesús le dice, bueno, pero primero anda y vende todo, y dáselo a los pobres, y después de eso me sigues. Jesús no le dijo que no, pero después de eso, que fue como una prueba, o sea, si realmente quieres seguirme, véndelo. Y este joven se entristeció mucho porque en realidad tenía tantas cosas que era... Y quizás cuánto había trabajado por todas esas cosas, quizás hubo mucho esfuerzo humano, o herencia de su familia, trabajos quizás de generaciones, no sé. Entonces humanamente él se vio incapacitado de hacer eso. Pero qué linda la forma, me sorprende y me maravilla a la vez como Dios, como Jesús utiliza una forma tan sencilla para descubrir el corazón de este joven rico. Porque claramente el Señor le podría haber dicho, así como estás, Claro. lo siento, no puedes. Pero Dios no fue quizás, no obstaculizó a que el joven rico tuviera la buena intención, sino que claramente el Señor provocó que él volcara sus ojos hacia dentro de él y descubriera su condición y claramente a qué había servido gran parte de su vida. Claro, y eso es súper importante porque también el Señor recalca que uno no puede servir a dos señores. O sea, o sirves a las riquezas o sirves a Dios. Es súper claro, súper tajante. Entonces, lamentablemente, las personas que están envanecidas en las cosas materiales y tienen como idolatría en su corazón al dinero, lamentablemente no pueden estar con Dios. No pueden servir a Dios de esa manera. Y eso lo dice en Lucas 16:13, ¿cierto? Entonces, muchas veces las personas concentran como toda su fuerza para tener las cosas materiales y las codician. Entonces, eso es pecado.
El cristiano tibio, como les decía anteriormente, sigue la rutina, sigue la monotonía, por costumbre, por lo que sea, y está en esa condición. Ahora, yo me pregunto a mí misma, ¿en qué condición estoy ahora? Bueno, claramente no soy millonaria, no tengo riquezas, no tengo bienes ni nada, pero pobres también podemos ser indiferentes. El proverbio. Pobres también podemos ser desventurados, miserables, como hace la mención ahí en el versículo que leíamos de Apocalipsis. También podemos estar en esa condición de haber perdido el fervor a Dios, esa pasión por Dios, al servicio a Dios. También podemos ser indiferentes a su palabra, a los mandamientos. También podemos estar en los servicios por inercia y estar como súper lejos de la presencia de Dios. Entonces, espero que no estemos viviendo una vida espiritual mediocre. Y por eso yo me pregunto a mí misma, ¿en qué condición estoy? Y que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque a veces entramos en este enfriamiento espiritual y quizás no, como les decía, no somos millonarios, no somos ricos, pero quizás nuestro corazón se está envaneciendo en codiciar quizás las cosas que no tenemos. Yo me pregunto si una persona que está en esta condición, o uno mismo, porque yo creo que lo he estado. Yo creo que no puedo ser ajeno a esto y decir, te doy gracias, Señor, porque nunca he estado en esa condición de tibieza. Siempre he estado ahí ferviente, cumpliendo tu palabra. Creo que, hermanos amados, sí, creo que sí, he estado en esa condición. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Será fácil para una persona que está en esa condición de tibieza darse cuenta que está en una condición de tibieza? ¿Podrá reaccionar? Porque si lo llevamos a la escritura, yo tengo la respuesta, pero quisiera saber. Quisiera saber, ¿ya? Porque el mismo ejemplo que usted dio del joven rico, él llega a Jesús con suma confianza, Claro. como diciendo, voy a acercarme al maestro y el maestro me va a dar la bienvenida al reino de los cielos. Pero es que ahí está Dios. Como nos ama tanto, Dios va a buscar la manera de hacernos recapacitar y de hacernos volver al camino. Entonces, Dios ama a su pueblo, Dios nos ama, somos sus hijos. Entonces Él nos va a permitir que estemos por siempre en una situación de tibieza, ¿cierto? Ahí ambiguo, somos o no somos. Entonces, Él nos va a hacer entender de una u otra forma nuestra condición. Ese es el sentido, creo que principal. Uno no se puede dar cuenta, o bien quizás sabe que a lo mejor no está bien, o a lo mejor, pero reaccionar así, decir, quizás como esa reacción que tuvo el hijo pródigo después que perdió todo, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Pero claramente puede pasar eso, que nos cuesta darnos cuenta. Pero el Señor, que es amplio en misericordia, grande en misericordia, nos hace volver, nos hace reaccionar. Como ahora, que nos da la oportunidad de recapacitar, mirar nuestra vida, nuestra condición espiritual, ¿cierto?, frente a Él y poder arrepentirnos. Pidámosle al Señor que nos ayude a volver a ese inicio, ¿cierto?, cuando éramos fervientes por Él, por su obra, tener esa pasión por las almas,
donde yo me acuerdo que no me importaba comer, me podía saltar todas las comidas, pero yo era feliz sirviendo al Señor. No tenía un peso en mi época de estudio. Bueno, todavía no tengo un peso, pero en ese tiempo era feliz sirviendo al Señor. Me recuerdo en una oportunidad, me quedaba en la universidad hasta tarde porque no tenía computador en mi casa y tenía que quedarme ocupando el computador en la universidad. Entonces después de clase me quedaba a veces hasta las 9 de la noche y me iba temprano en la mañana, como a las 8, no sé. Y como tampoco tenía dinero, me iba solamente con el almuerzo que me lo llevaba. Y me recuerdo que en una oportunidad iba pasando por el puente Libertad, porque yo era de Viña, y Viña del Mar, la ciudad para los que no conocen, y había un mendigo ahí en el puente, y yo iba apurada a clase, pero iba tan gozosa en el Señor que me devolví, lo vi, dije, pobrecito. Y me acuerdo que me devolví y le di mi almuerzo con pote, con servicio, con todo. Y estuve todo el día sin comer, pero era como tan feliz porque podía hablarle a las personas, y eso me llenaba, me alimentaba de verdad con la palabra del Señor, en las ventanas que tenía, en los espacios libres en la universidad. Me iba a orar por ahí. Entonces el Señor, eso quiere que volvamos a ese tiempo cuando lo dábamos todo por Él y no nos importaba nada y sentíamos esa pasión, ese fervor por Él, por la causa de Cristo, ¿cierto? Amén. Entonces, bueno, ha pasado la hora, empezamos un poquito tarde, por eso hablé bien rápido, pero... ¿Ya quiere terminar? Sí, porque son las 9. Pero a lo que quiero llegar es que Dios hoy día nos está dando la oportunidad para que recapacitemos, ¿cierto? Cerremos nuestros ojos y recordemos aquel tiempo. Cada uno tiene su experiencia. El Señor a cada uno de sus hijos les hace vivir momentos especiales con Él. Momentos en que uno sabe que es Dios y uno, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que me quiebre, pero Dios me trae a la memoria momentos donde era feliz con Él, sirviéndole. Y quizás no tenía nada. Pero lamentablemente con el paso de los años, uno se enfría y se empieza a alejar de la visión, del propósito de Dios. Uno no deja de creer en Dios, uno no deja de creerle a Él, pero sí se empieza como a olvidar del propósito que Dios tiene. Amén. Creo que es el llamado del Señor. La fidelidad de Dios nos llama, como llamó a la iglesia de Efeso. El Señor conocía las obras y una cosa encontró en la iglesia, que había dejado este primer amor. Pero sin duda Dios, en su amor eterno, que no había dejado ese amor por la iglesia, porque quizás nosotros en algún momento descuidamos ese amor hacia Dios, pero Dios no descuida su amor hacia nosotros, sino que Él mantiene su amor intacto, puro, y ese amor intacto y puro es el que provoca que nosotros nos sintamos seducidos por Él y nos dice: vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tus primeras obras. Arrepiéntete de haber descuidado ese primer amor, pero vuelve. No te quedes en el lamento, no te quedes en la excusa, pero vuelve. Porque la gracia de Dios claramente está extendida para que cada uno de nosotros recapacite por el Espíritu del Señor y nos acerquemos a este príncipe de paz. Amén. Que claramente nos da una oportunidad más para que podamos ser aquellos hijos que Él tiene en sus propósitos. Así que meditaba en
en todo lo que el Señor nos está haciendo trabajar en estos días, quizás a distancia, y muchas veces los afanes aquí y allá tenemos. Había llegado yo hace poquito de retirar las cosas del templo, y mi esposa estaba leyendo, estudiando, y yo me pongo a cocinar ahí, quizás en las pampitas para poder tomar oncecita antes del servicio. Pero como Dios también de alguna manera nos quiere llevar a que seamos fieles. Dice la Escritura que el que, ¿cierto?, es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y claro, yo estaba ahí con las pampitas, y ya eran las 8. Y apurado ahí haciendo las pampitas para poder tomar un tecito porque no habíamos tomado. Y mi esposa me dice, deje eso ahí nomás y transmitamos. Y mientras estábamos hablando me acordaba y decía, bueno, si antes dejábamos de tomar once por correr a una predicación, por ir a una oración, por ir a una reunión, ahora yo decía, pero bueno, si es una transmisión online, podemos esperar. Pero aún el Señor me dice, no, cumple. Es que es nuestro tiempo con Dios, o sea, nuestro devocional para estar con Dios y también con los hermanos, pero Amén. Principalmente es nuestro tiempo con Dios. Entonces, Amén. yo quería terminar este devocional diciéndoles que nos contentemos con lo mucho o lo poco que podamos tener, y que como que reordenemos, ¿cierto?, nuestras prioridades para volvernos a Dios con todo nuestro corazón, ¿cierto?, y salir de este estado de tibieza espiritual, ya no ser más ambiguos, sino que seamos, como decía el Señor, no eres frío ni caliente, o sea, los fríos están lejos de Dios, los calientes están cerca de Dios, pero los del medio es como que entre que sí que no, y Dios no quiere eso. Quiere que nos acerquemos, nos alleguemos más a Él, a su presencia, que nuestra comunión con Él cada vez sea más íntima, ¿cierto? Más que una forma, ¿cierto?, una relación con Él. Amén. Y bueno, siento y creo firmemente que a medida que van pasando los días, Dios está obrando en nosotros, está obrando en nuestros corazones, ¿cierto? Y sé que vamos a terminar este ayuno victoriosos. Así que todavía es tiempo para los que se puedan unir al servicio, ¿cierto?, del ayuno de Daniel durante estos días. Nos ha hecho reflexionar el Señor. Creo que este es el sentido. Nos ha hecho reflexionar el Señor en su palabra, y creo que de alguna manera nos ha ido sensibilizando con sus propósitos. Amén. Volvamos a los propósitos del Señor. De hecho, conversábamos con mi esposa en algún momento, y cuando el Señor también quizás nos unió a nosotros como matrimonio, creo que uno de los principales propósitos que teníamos nosotros era servir a Dios. Amén. Más que cualquier proyección materialista, nuestro proyecto era Dios. Nuestro proyecto era trabajar en la obra. Y pasó el tiempo, y quizá en algún momento como que uno se desvanece. Pero de alguna manera, como la fidelidad de Dios es tan grande, Dios nos vuelve a estos inicios para que volvamos a aquellas primeras obras, y no nos proyectemos tanto quizás en esta vida que tan poco tiempo nos queda, sino que Dios avive esa pasión por lo que quizás nosotros como matrimonio queremos trabajar en evangelización, queremos trabajar en misiones, queremos trabajar con los hermanos en la iglesia, pero principalmente por lo que Dios nos ha puesto, que es la obra de proclamación del Evangelio. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos. Esto claramente contribuye a que nosotros
nos edifiquemos y atendamos el llamado del Señor, y así también ustedes. Quiero compartir algunos comentarios que también nuestros hermanos nos apoyaron. Pastor Nicolás dice: el estado intermedio de tibio en frío o caliente es peligroso, ya que denota que realmente Dios no es el centro de importancia en nuestras vidas. Y esto nos descalifica como la iglesia de Laodicea de ser parte del reino. Al estar frío, nos bajamos del estado de ser llamados hijos, vestidos con las vestimentas del reino. Ahora pasamos a ser, disculpando la expresión, vagabundos, volviendo a vestir con las ropas viejas del viejo hombre. También dice: menospreciamos las misericordias y bondades de Dios. Nuestra hermana Maritza también dice: Dios nos ayude y tenga misericordia de mí y pueda hacerme sensible al dolor de los demás, mirar con sus ojos y pueda avivar el fuego del don de Dios en mi vida y pueda sentir esa pasión por Él y amar al prójimo. Amén. Amén. Así que lindo como el Señor va mostrándonos sus propósitos. Así que ayúdanos, Señor, a cada día darte lo que te mereces, porque todo lo que tenemos es de Él. Y nos ayuda el Señor a darle el tiempo que Él merece, la atención que Él merece. Ojalá que cuando volvamos de la cuarentena no perdamos ese enfoque. Quizás hoy estamos en cuarentena, tenemos tiempo para escudriñar, para compartir con ustedes a distancia, y esperamos que cuando volvamos de cuarentena esto no se pierda. Le decía a mi esposa: ojalá siguiésemos compartiendo devocionales, compartiendo en familia, animándonos con estas palabras que claramente nos animan y nos llevan a la mente del Señor. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos queridos, amigos, la iglesia local, la iglesia a nivel nacional, mundial, la iglesia del Señor. Siga Dios avivando su pueblo para que podamos estar en ese estado de fidelidad como lo tenía la iglesia de Filadelfia. Así que Dios nos ayude. Gracias al Señor por sus misericordias. Vamos a orar. Amén. Bien, vamos a orar en el nombre del Señor, queridos hermanos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este nuevo día que tú nos das, en haber compartido, Señor, este devocional. Una enseñanza más nos dejas, Señor. Desde el primer día que comenzamos este devocional, Señor, nos has estado, Dios mío, participando en estas reflexiones. Pero te pedimos, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, que aquellas reflexiones no sean solamente pensamientos, sino que tu Espíritu nos lleve. Como dices tú, Señor, en tu palabra, Él es el que coloca en nosotros arrepentimiento. Él es el que redarguye nuestros corazones. Él es el que hace volver al pecador del error. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas puedan reaccionar, puedan despertar, Señor, y contemplar cuán grande eres tú, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos, que no seamos tibios, Señor. Y si estamos en esta condición de tibieza, de indiferencia, ayúdanos a salir, Señor, de esta condición y podamos acercarnos a ti. Bendito sea su nombre, Señor. Bendiga usted a mis hermanos, bendiga a cada uno de los presentes, bendiga a cada uno de aquellos, Señor, que están en sus hogares. Mis hermanos han tenido la intención de participar, Señor, Dios mío, y rogamos que tú les colmes de estas ricas y maravillosas bendiciones. Amén. Guárdanos bajo tu bendición, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les Gracias bendiga. al Señor por
haber compartido en este día, ¿ya? Así que mañana nos encontramos con un nuevo tema. Ay, sí, no lo dijimos. Mañana nos encontramos con un nuevo tema. Día número 7 es el tema de la perseverancia. Perseverancia, ¿ya? Ya. Así muy que bien. nos encontramos mañana a la misma hora, 20 horas, Dios mediante. Chao, chao, Dios te Chao, bendiga. chao, chao. Bendiciones.